Entre las distintas maneras que se puede presentar la fractura, el fenómeno de fractura por fatiga es el más común y el más esperado. Para comprender mejor este fenómeno, es necesario saber a qué nos referimos cuando utilizamos el término fatiga. La fatiga se presenta cuando un componente se encuentra sometido bajo cargas cíclicas. Es importante mencionar que la fractura por fatiga solamente se presenta en materiales dúctiles. Para entender el mecanismo de este tipo de fractura, te dejamos el siguiente video. En la siguiente imagen podemos observar las etapas que se presentaron en el video anterior. Primero, el alambre fue sometido bajo cargas cíclicas, las cuales generaron una deformación plástica en el material. Por otra parte, las deformaciones y los esfuerzos aplicados determinaron la zona en la cual se inició la grieta. Posteriormente, la grieta se propagó en la sección transversal del material, hasta fracturarlo. Generalmente, la grieta se propaga en una zona donde exista discontinuidad del material, pero si esa discontinuidad no es lo suficientemente considerable para propagar la grieta, entonces los esfuerzos y las deformaciones aplicados determinarán la zona de inicio de la grieta. Las características que se presentan en la morfología de la fractura por fatiga son las marcas de playa y las estrías. Las marcas de playa se pueden apreciar esquemáticamente en la imagen mostrada en la pantalla. Estas se pueden apreciar con microscopía óptica y es muy común encontrarlas en una morfología de fractura por fatiga. Pero cuando estas no se perciben, es necesario observar otros elementos para confirmar si la fractura se dio por fatiga o no. Las estrías son otra característica de la morfología por fatiga. Estas nos indican los ciclos que se presentaron durante la fatiga y son percibidas con microscopía electrónica. Retomando las marcas de playa, en la imagen mostrada se puede ver que las marcas de playa nos indican la zona donde comenzó la grieta, pero también estas marcas nos pueden proporcionar información del avance de la grieta. Cuando la distancia entre las líneas de separación es corta, como se muestra en la imagen, entonces la propagación de la fractura fue lenta. Pero si la distancia entre líneas es amplia, entonces la fractura fue rápida. La propagación de una grieta en un material dúctil ha sido estudiado y modelado. La ecuación de París nos permite generar una curva que describa la propagación de la grieta. Esta se puede dividir en tres fases. En la fase 1 se concentran los esfuerzos y las deformaciones en una zona. A simple vista no se observan grietas, pero a nivel microscópico se generan planos de deslizamiento, los cuales darán pie a la formación de nuevas grietas. La fase 2, como se puede apreciar en la imagen, sigue una trayectoria lineal, la cual indica que la velocidad de crecimiento de la grieta es constante. Esta fase comprende desde la formación de las estrías hasta llegar a un valor subcrítico de la grieta. En la fase 3 se realiza una transición de la grieta subcrítica hasta la grieta crítica. En esta fase, la rapidez de crecimiento de la grieta aumenta considerablemente. La norma ASTM E647 es utilizada para determinar la velocidad de crecimiento estable de la grieta. Como se puede apreciar en la imagen, tenemos una probeta compacta en modo 1. El ensayo consiste de manera general en someter esa probeta a una serie de ciclos de fatiga, hasta que A, que es el tamaño de la grieta, alcance aproximadamente la mitad de la dimensión W. El crecimiento de la grieta
se mide mediante observación visual o por medio de un microscopio. La vida a la fatiga considera un valor inicial de la grieta y un valor crítico de la grieta. La ecuación para calcular la vida a la fatiga se muestra en la pantalla. Para evitar una falla catastrófica, es necesario detectar a tiempo la propagación de las grietas. De esta manera, se puede reemplazar oportunamente los componentes que sean necesarios. Otro factor importante que toma relevancia, además del tipo de cargas al que está sometido el material, es el medio en el que se encuentra. En este sentido, un elemento que se encuentra inmerso en un medio corrosivo y que además está sometido a cargas que pueden ser o no dinámicas, puede presentar el fenómeno denominado stress corrosion cracking o agrietamiento por corrosión bajo tensión en español. Pero, ¿cómo sucede? Como ya se ha mencionado, los materiales cuentan con defectos superficiales y en algunos casos con pequeñas grietas previamente formados por alguna solicitación aplicada. En estos defectos y debido al medio agresivo se presenta el fenómeno de corrosión que degrada al material. Bajo ciertas circunstancias, este óxido puede proteger al material. Sin embargo, en el caso particular de agrietamiento por corrosión bajo tensión, la capa de óxido se destruye haciendo que la superficie que ya estaba oxidada quede expuesta nuevamente al entorno corrosivo. Esto provoca que el fenómeno de corrosión avance dentro del volumen del material, reduciendo así su capacidad de carga. Una pequeña grieta o defecto superficial del material puede avanzar hacia su volumen, esto debido a un proceso de corrosión continuo. Particularmente, la corrosión que se presenta es del tipo hendidura, debido a la concentración del medio corrosivo y que, de alguna forma, ya se encuentra atrapado en la propia grieta. Cuando este fenómeno es sumamente intenso, la grieta incluso puede ramificarse produciendo un gran problema. Es importante mencionar que este tipo de falla aparece con mayor frecuencia en aleaciones de metales que en metales puros. Sin embargo, estos no están exentos. Otro aspecto importante a resaltar es que el inicio de la fractura ocurre de forma perpendicular a la aplicación de la carga. Sin embargo, este problema no solamente se da por el proceso corrosivo, pues a partir de cierta profundidad de la grieta interviene otro fenómeno. A grandes rasgos, la reacción de corrosión genera hidrógeno, que se absorbe en la superficie del material y se introduce por difusión hasta el frente de una grieta, causando fragilización por hidrógeno. Esta fragilización en el material conduce a que se tenga una fractura que se propaga de forma rápida y con un carácter de fractura frágil. Pero el hidrógeno no solamente se puede encontrar en un medio acuoso como efecto del proceso corrosivo, pues existen también casos en los que este elemento se encuentra disuelto en la atmósfera en forma de gas. En consecuencia, existen dos formas en las que el hidrógeno se puede absorber dentro del volumen del material ocupando los espacios intersticiales de su estructura cristalina. Veamos. Medio acuoso. En esta forma de disposición del hidrógeno, este surge a partir de la reducción de la molécula de agua que tiene contacto con una grieta inicial y/o defectos en el material. Esto permite la liberación de hidrógeno atómico inestable, que después se difunde en el material, provocando una solución sólida de hidrógeno que ocupa los espacios intersticiales de la red cristalina del mismo, finalizando con su fragilización. Este proceso inicia con la absorción de agua en la grieta, continúa con la reducción de la molécula liberando el hidrógeno. Posteriormente, este se absorbe y así, mediante su difusión hacia los espacios intersticiales, se provoca la fragilización. Medio gaseoso. Por otro lado, y como ya se había mencionado, cuando se tiene un entorno con moléculas diatómicas de hidrógeno, este penetra en los defectos del material debido a su estado gaseoso. Posteriormente, se disocia en dos átomos de hidrógeno que se absorben buscando su estabilidad, estableciéndose como solución sólida dentro de los espacios intersticiales del material. Esto, nuevamente, provoca la fragilización del mismo. Pero, ¿dónde podemos encontrar este tipo de daño? Un ejemplo en donde se podría encontrar la combinación de agrietamiento por corrosión bajo tensión y la fragilización por hidrógeno podría ser en los eslabones de las cadenas que mantienen ancladas en su lugar las boyas marinas, pues estos están sometidos a cargas de tracción dinámica debido al oleaje del mar sobre la boya mientras están inmersos en el medio acuoso corrosivo. Otro ejemplo en donde se podría presentar este problema puede ser en los cables de acero que mantienen colgante, pues los entornos corrosivos están en todas partes.